Esta historia fue extraída de un especial y ha sido resubida como un video individual para facilitar su búsqueda. Muchas gracias por su apoyo. El vigilante nocturno. Trabajo para una empresa de seguridad. Tengo prácticamente más de la mitad de mi vida trabajando en ello. Muchas personas cercanas a mí me han preguntado por qué dejaría un empleo donde me pagaban 3 veces lo que ganaría un vigilante. Y en lugar de explicar a cada una de estas personas una historia que probablemente cambiaría cada vez que fuera contada, he decidido escribirla y contarla por este medio, donde todos tendrán la oportunidad de escuchar la versión original de todo aquello que me ocurrió e hizo que abandonara ese trabajo, y como consecuencia, consiguiera que me despidieran de la empresa. Todo empezó cuando me llamaron de recursos humanos. Como persona ansiosa, me imaginé el peor de los escenarios. Creí que me iban a despedir, sobre todo porque al llegar a la oficina, vi que el dueño de la empresa estaba sentado junto a la encargada de recursos humanos. Contrario a todo lo que creía, el jefe me planteó el acceso a un empleo en el que ganaría 3 veces más de lo que estaba recibiendo por aquel entonces. Sintiéndome aliviado, le dije sin pensarlo siquiera que aceptaba. Entonces, me dijo que había algunas cláusulas que debía firmar, pues en ese puesto, los empleados no solían durar ni una sola noche, y si iba a tomar el trabajo, esperaban que me comprometiera al menos a cubrir 15 días. Ya luego yo decidía si me quedaba o no. Se me hicieron extraños los comentarios que me habían planteado, así que comencé a preguntarles si en el trabajo existía algún tipo de riesgo, o si se trataba de cuidar a alguna persona peligrosa. Sin embargo, la respuesta que obtuve fue que no, que de hecho el trabajo se trataba de monitorear un edificio vacío. Enseguida les pregunté que, entonces, ¿cuál sería el problema de cubrir la plaza? La empleada de recursos humanos se giró a ver al dueño como si dudara en contarme, pero yo me les adelanté, diciéndoles que si el problema eran fantasmas o apariciones, no tenía ningún inconveniente. Durante mis años de guardia, eran muchas las veces en que tuve que presenciar todo tipo de apariciones. Me dijeron que entonces yo sería el indicado. Me dieron a firmar el otro contrato y me presenté a los 3 días. El lugar de trabajo era un edificio de condominios muy moderno, pero deshabitado. Según me explicaron, tenían problemas con los permisos para ponerlos en venta, y los inversionistas habían contratado a la empresa para evitar vandalización. Pues, aunque el edificio se encontraba un poco retirado de Monterrey, les preocupaba mucho esto, ya que era bastante el dinero que habían invertido. En todo el edificio se instaló circuito cerrado de cámaras. Se acondicionó una caseta en la entrada para estar atentos a cualquier cosa que ocurriera. El turno era algo raro. Eran menos las horas que se cubrían en la noche que en el día, y según me dijeron, no tenían problemas para cubrir el turno de día. Conocí al guardia que se encargaba del turno de la tarde. Era muy joven y callado. Lo conocía de la empresa. No tenía mucho de haber entrado. Comencé mi primer día de trabajo. Hice mi primera ronda por el edificio. Todo estaba muy limpio y tranquilo. Cuando regresé, me senté frente a los monitores pensando en que habían sido muy exagerados en recursos humanos. Me había tocado cubrir otros lugares que despertaban más terror. Aquel edificio lucía tranquilo y moderno. Aparte, no tenía memorias. Jamás había vivido nadie allí. Apenas estaba sirviéndome algo de café, cuando vi algo moverse en un monitor. Parecía una niña, pero su tamaño era mucho más bajo y su movimiento era muy mecánico y anormal, algo parecido al movimiento de una marioneta. Anteriormente, cuando cuidaba una escuela, me tocó ver el fantasma de una niña, y no se parecía en nada a lo que estaba presenciando en el monitor. Era muy rara la forma en la que se movía esa aparición. Quise grabarlo con mi celular, así que fui a buscarlo a mi maleta. Sin embargo, cuando volví a mirar en dirección al monitor, la imagen ya no estaba.
Noté que había algo en el piso donde minutos antes estaba la aparición. Parecía algo circular. De repente fallaron un par de cámaras, así que tuve que volver a salir a checar qué era lo que estaba pasando. Al parecer todo estaba funcionando bien. No había ningún cable desconectado o algo que las hiciera fallar. Caminando por el edificio, pasé por el lugar que enfocaba la cámara cuando vi la aparición. En el piso estaba la cabeza de una muñeca de porcelana. Estaba quebrada y con muy pocos cabellos. La recogí y me la llevé a la caseta. Suelo coleccionar cosas que me encuentro de repente en el trabajo, y aquella cabeza de muñeca sería la pieza más extraña de mi colección. Puse un programa de radio y guardé la cabeza en mi mochila. Me disponía a comer algo cuando escuché que alguien dijo mi nombre. La voz venía de los anaqueles donde acomodamos nuestras mochilas. Me acerqué y vi como si algo dentro de mi mochila se moviera, temiendo que se tratara de alguna rata que se había metido. Jalé la mochila y la vacié en todo el piso. La cabeza de la muñeca rodó justo debajo de los monitores sin romperse. No vi ni encontré ningún roedor en la mochila. Me puse a revisar en el anaquel cuando volví a escuchar mi nombre a mis espaldas. Esta vez era una voz chillona. Comencé a sentirme nervioso, por lo que me puse a subir el volumen de la música. Así podía cubrir el sonido de la voz. En otras ocasiones he hecho esto mismo y los ruidos desaparecen. Enseguida me puse a recoger todo lo que tiré de la mochila, y cuando iba a recoger la cabeza de la muñeca, esta rodó por sí misma como si quisiera evitar que la tomara. Cuando pude agarrarla, sus ojos parecían abrir y cerrarse. Para este punto yo ya tenía mucho miedo y dejé caer de nuevo la cabeza. Recogí mis cosas y estuve a punto de irme de allí, cuando recibí una llamada por el radio. Era mi relevo que deseaba saber cómo me estaba yendo. Hablar con él me hizo recobrar el valor, pues me sentí ridículo. Realmente no había pasado nada. Quizás todo lo que había visto solo era obra de mi imaginación. No quise contarle lo que me ocurrió al chico de la tarde. Solo le dije que era una noche extraña. Él me dijo que a veces encontraba objetos raros, pero solo los desechaba, que pensaba que quizás alguien usaba el edificio para practicar brujería, pero que a él jamás le ocurrió nada extraño. Yo le agradecí por la llamada y le colgué. Ahora, con valor, tomé la cabeza de la muñeca, salí de la caseta y la arrojé contra un muro de un lote baldío al lado del edificio. Ahí pude escuchar cómo se rompió. De regreso a la caseta, me encontré con otras 2 cámaras que fallaban. Estuve a punto de no salir, pero no tenía de otra. Tenía que cumplir con mi trabajo. Esta vez me encontré con un par de cables desconectados. Rápidamente los conecté, y cuando me encontraba de regreso, escuché como si alguien se arrastrara detrás de mí. No quise mirar, bajé un par de pisos casi corriendo. De la nada, comencé a escuchar una música parecida a las que hacen las cajitas donde guardan joyería. Regresé corriendo a la caseta. Noté aliviado que las cámaras funcionaban de manera eficiente. No obstante, en una de ellas volví a ver la imagen de la niña. Esta vez estaba de frente. Su rostro parecía el de una máscara de yeso. Se acercó a la cámara y se quedó mirándola. Llevaba el cabello en 2 enormes trenzas. No parecía ni fantasma ni humano. Su rostro era muy inexpresivo. Cerré los ojos y me puse a rezar. Mi relevo llegó media hora antes. Rápidamente me puse a hacer otra cosa, pues sentía vergüenza de que me viera asustado y rezando. Total que cuando él llegó, las voces desaparecieron y todo el equipo funcionó a la perfección. Regresé a mi casa y me eché a dormir. Desperté ya muy tarde, algo muy raro en mí, ya que nunca puedo dormir más de 6 horas consecutivas, y ya llevaba no menos de 11 horas dormido. Tuve que tomar un Uber, y de camino iba pensando en todo lo que vi la noche anterior. Me preguntaba si solo había sido un sueño,
Sin embargo, algo me decía que no fue así. De hecho, ni recordaba lo que soñé durante la mañana. Cuando llegué al trabajo, allí estaba el chico. Se veía muy serio. Me dijo que revisó las grabaciones de la noche y encontró algo muy extraño. Me hice el que no sabía nada y le pedí que me mostrara. Pensé que me mostraría la grabación donde salgo corriendo, pero no. Eran escenas donde estaba acomodando los cables. Casi frente a mí estaba parada una extraña mujer con un extraño atuendo. Llevaba algo en brazos, pero debido a su tamaño no podía tratarse de un bebé. Adelantó más el video y esta mujer seguía apareciendo cerca de mí. Antes de que siguiera adelantando el video, le pedí que se detuviera. Entonces le conté todo lo que me ocurrió la noche anterior. Justo cuando le conté acerca de la marioneta, el chico se puso pálido. Me confesó que le tenía fobia a esos muñecos. Así que preferí no contarle sobre la cabeza de muñeca que encontré. Así que se fue deseándome buena suerte. Yo me quedé aún más intranquilo. Les juro que yo no vi ninguna persona en el edificio. Las primeras horas de la noche todo iba muy bien, pero justo pasando las 12, comenzaron a fallar las cámaras en el mismo piso de la noche anterior. No sé de dónde saqué valor, pero me atreví a ir a acomodar los cables sueltos. De camino de vuelta, encontré otra pieza extraña, que, de no ser porque me tropecé con ella, no me hubiera dado cuenta que estaba allí tirada. Era el cuerpo de una muñeca. Se veía extraña, estaba rota, su piel parecía hecha con porcelana, solo que en los pedazos que tenía rotos se veía como una especie de esqueleto. Esta vez ni de broma se me ocurrió recogerla. Le tiré una patada y el cuerpo de la muñeca chocó contra la pared de uno de los departamentos. Escuché ruido dentro como si alguien estuviera viviendo allí. Sonidos de una televisión encendida y alguien caminando hacia la puerta. No quise quedarme a ver, rápidamente corrí y me metí a la caseta cerrando muy bien la puerta. En todos los monitores vi cosas aterradoras. En un piso la marioneta, en otro la mujer de los videos. Los demás no quise verlos. Me alejé de los monitores y encendí mi radio. En la radio comenzó a sonar pura estática. Intenté mover la perilla y la antena para poder sintonizar algo, pero no lo logré. De hecho, la estática formaba una especie de voz cavernosa. Esto me alteró aún más, así que apagué la radio mejor. Al ver nuevamente los monitores, ya no se veía nada extraño. Sin embargo, comenzaron a tocar a la puerta de la caseta. Yo ignoré los toquidos, pero estos seguían insistentes. Encendí mi lámpara y me asomé a través de la ventanilla. Afuera no había nadie. Durante hora y media todo estuvo en calma. Después de las 3 de la madrugada, la actividad paranormal regresó. Traté de ignorar las cámaras y concentrarme únicamente en rezar. Desafortunadamente no lo logré y comencé a escuchar la voz de mi relevo desde la puerta. Me pedía que le dejara entrar. Sentí desconfianza, pues sabía que no era él. En lugar de arrimarme a la puerta, decidí llamarle por teléfono. Después de marcarle 2 veces me contestó. Me dijo que estaba durmiendo. No quise contarle lo que estaba ocurriendo, así que solo me despedí diciéndole que nos veríamos en unas horas. Justo antes de las 5:30 de la madrugada, los sucesos aterradores pararon. Yo sentía que me volvería loco. De nuevo llegó temprano mi relevo. Le conté todo lo que me ocurrió. Revisamos las grabaciones y de nuevo vimos a la mujer que me seguía. Se veía más claro lo que traía en brazos. Era una muñeca de porcelana y ésta parecía mover los párpados. Le pedí al chico que parara la grabación. Entonces él tuvo la idea de enseñar los videos a recursos humanos para que vieran lo que estaba ocurriendo en el lugar. Así lo hicimos. Desgraciadamente, cuando reprodujimos los videos frente al jefe de la agencia y la empleada de recursos humanos, nada raro pasó. Quedamos en ridículo. Yo les pedí
que me reasignaran a otra zona, pero la empresa me despidió cuando me negué a volver a esa zona. No tardé en agarrar otro trabajo. Seguí en contacto con el chico, que renunció por su propia cuenta a la semana en que fui despedido. Él piensa que el edificio estaba habitado por una bruja, no una bruja como esas señoras que se dedican a hacer limpias, sino un espíritu maligno capaz de provocar alucinaciones en las personas para lograr que pierdan el control y puedan ser atrapadas. Quién sabe, de todo lo que vi, nada tenía sentido. Era como si ese ser conociera lo que te daba miedo y con ello te atacaba. Este es el ejemplo del chico que le temía a las marionetas. Yo, en cambio, le temía a todo lo que me estaba ocurriendo. El llamado en la oscuridad, la mujer que me seguía. En fin, hace poco, mientras cubría un turno nocturno en una escuela privada, me pareció ver a esa marioneta caminando en dirección a las cámaras. Solo fueron unos segundos cuando la vi. No sé si haber estado en aquel edificio me haya hecho mal. Espero que no.